A pesar de que el mundo evangélico es diverso, porque tienen varios puntos de vista acerca de doctrinas secundarias, sí tenemos una unidad en cuanto a las doctrinas principales que la palabra expone y esas doctrinas que se han venido desarrollando a través de la historia. Sin embargo, los protestantes no vamos a poner nunca la tradición por encima de lo que nos enseña la palabra de Dios, y por esa razón la iglesia protestante se rebeló en contra de estas tradiciones que alejaban al ser humano de Dios. Por eso es que muchas personas entienden que el evangélico es, como le dicen, fanático o más fanático, simplemente porque el evangélico busca estudiar la palabra de Dios, busca agradarle al Señor, y que no sean como esos que el Señor dice en Lucas 6:46, que dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Hay muchas personas en el mundo que dicen que creen en Dios, que ganan, por ejemplo, un Grammy y dicen gracias a Dios, o tienen algún tipo de éxito profesional o en deporte y dicen gloria a Dios por esto, solamente mi Señor. Sin embargo, Dios está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Eso quiere decir que el cristiano verdadero es el que hace lo que dice la palabra de Dios. No es el que dice, yo soy cristiano, o yo voy a la iglesia, o yo no. Es el que hace lo que dice la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta sería, ¿estás tú estudiando la palabra de Dios para poder saber si realmente tú eres cristiano? Si realmente tú crees en Dios, sin importar si eres evangélico o no. Tú estás siendo realmente un cristiano. ¿Y qué tengo que hacer para ser realmente un cristiano? Bueno, lo primero es arrepentirse de sus pecados. Un cristiano, la característica principal de un cristiano es el arrepentimiento de sus pecados. Como lo dice el apóstol Juan, el que es de Dios no practica el pecado. Entonces, el cristiano verdadero no practica el pecado. Entonces, el cristiano se arrepiente de sus pecados. No quiere decir que no comete pecado, que no puede cometer pecado. Quiere decir que se arrepiente de sus pecados continuamente, que vive una vida siempre en continuo arrepentimiento. No es aquel que agarra un pecado y lo lleva a cuesta por toda su vida y dice, bueno, yo soy una buena persona, yo no hago daño a nadie, porque esto se escucha mucho en el mundo. No, es que yo realmente no soy una persona que, como algún asesino en serie, o quizás una persona que haga mal en su vida, o que, no, yo trabajo, yo estoy en mi casa, atiendo a mi familia, amo a mi esposa. De eso, decía un predicador, está lleno el infierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas piensan que por sus buenas obras o por vivir una vida de, llamémosle, buenas obras, van a ser salvos. Y no es así. La salvación es por medio de gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, tu caminar cambia, tu vida cambia. Lo primero que vas a hacer cada vez que cometas un pecado es arrepentirte del pecado. Y vas a hacer todo lo que está a tu alcance por no volver a cometer el mismo pecado. Esa es la lucha del cristiano. La lucha del cristiano evangélico es el no estar en la práctica del pecado. Entonces, yo te invito a que si no acostumbras a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, si tienes una Biblia en tu casa, agarra tu Biblia, es tiempo de que te arrepientas de tu pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué yo tengo que hacerme cristiano? Por una sola razón. La única manera que tú puedes llegar al cielo es por medio de la fe en Jesús. Y la fe en Jesús, la respuesta de poner la fe en Jesús es arrepentirme de mis pecados, saber que con cada pecado que cometo merezco el infierno. Y si tú alguna vez en tu vida has cometido un pecado, ya tú mereces el infierno. Yo no sé si tú, pero yo he cometido muchísimo más de un pecado. Y eso me hace a mí merecedor del infierno. Pero por medio de la gracia de Dios, yo puedo tener acceso al Padre por medio de Jesús para poder irme al cielo y tener la vida eterna. Entonces te invito a que, si es tu caso, si no has acostumbrado a tener una vida de arrepentimiento y fe, pon tu fe en Jesús, arrepiéntete y acércate a lo que es la sana doctrina, la iglesia del Señor, que con mucho gusto
seguramente, espero que encuentres. Si no, escríbeme en los comentarios si no encuentras una iglesia saludable y yo te puedo ayudar a conseguir una iglesia saludable en tu locación. Dios te bendiga.